Diario de una lectura. Digan todos lo que quieran de mi libro, pues yo he dicho lo que he querido de todos. Quevedo. Bienvenidos a este nuevo diario de una lectura. Hoy os traigo una novela que me ha recomendado la directora de turismo y amiga Mónica Terrado. Y es una novela que además tengo en Audible, pero he comprado un papel para hacer esa lectura-escucha simultánea. Os estoy hablando de La casa, que además tiene un título muy bonito, La península de las casas vacías. La península de las casas vacías, de David Uclés. Y bueno, la portada es, publicado por Siruela, la portada es brutal. Me encanta. La portada es preciosa. Además muy simbólica. Bueno, en Audible, en la plataforma de audiolibro, lo narra Aitana Sánchez Gijón, muy bien narrado. ¿De qué va esta obra? Bueno, atentos, atentos. Es una novela sobre la Guerra Civil Española, pero no es una novela cualquiera, no es lo que siempre tenemos pensado sobre ese tipo de novelas, ¿no? Sino más bien está enfocado cómo afectó a una familia, ¿no? Cómo un pueblo se desintegró y dejó casas vacías. Es la historia de un soldado y, bueno, de una niña, de un maestro, de un niño ciego, bueno. No quiero desvelar mucho, es la historia de la Guerra Civil Española, de una España agonizante donde lo fantástico apunta a la crudeza de lo real, donde los anónimos miembros de un extenso clan de oliveros de Jándula cruzan sus destinos con los de Alberti Lorca y Unamuno. Bueno, además cita a Rodoreda, Zambrano, Hemingway, Orwell, Picasso, bueno. Esta novela está muy premiada, tiene el premio Calamor al libro del año, el premio Andalucía de la crítica, tiene muchísimos premios. Yo ya lo he empezado a escuchar y a leer el prólogo, solo el prólogo, y os tengo que decir una cosa. El estilo es totalmente poético para un prólogo que araña, doloroso y crudo. Y suerte que el estilo es poético, porque es muy crudo, es muy crudo. Escuchado es una barbaridad, porque está muy bien narrado por Aitana, y cuando lo lees también es una barbaridad. Lo que pasa es que impacta mucho cuando lo escuchas. Me gusta mucho combinar esos dos formatos, escucha y lectura. Me encanta porque hay cosas que pillo escuchando y hay cosas que resuelvo leyendo. Solamente deciros eso. Seguiré leyendo, iré comentando en el trabajo con Mónica, que también la está leyendo. Y oye, esto enriquece mucho, ¿eh? Comentar un libro con una persona enriquece mucho. Pues nada más, seguiremos con este diario. Adiós. Vamos con esta sesión de la península de las casas vacías, que está marcado en el realismo mágico. Tenéis en el diccionario Brit de Metaliteratura la entrada que se llama realismo mágico y el ejemplo de obras sobre el realismo mágico. No obstante, bueno, pues vamos a comentar un poquito qué es el realismo mágico. El realismo mágico prácticamente está basado en los sueños, en todo lo onírico. Es una corriente artística que, que se desarrolló a mediados del siglo XX, se desarrolló no solamente en la literatura, se incluyó en la pintura, en el cine, y bueno, se caracteriza por la narración de hechos insólitos, fantásticos, irracionales en un contexto realista. Ahí se confluye el psicoanálisis, el surrealismo europeo, bueno, y se hace hincapié sobre todo en los sueños, prácticamente. Bueno, tiene una influencia precolombina y luego también fue utilizado por primera vez por un crítico alemán, Frank Roch, en 1925 para escribir un nuevo estilo de pintura. O sea que esta técnica empezó en la pintura, ¿no? Vamos a ver un poquito qué características tiene el realismo mágico. Bueno, pues se basa en los sueños, sobre todo en ese terreno. Hay realismo, pero está mezclado, porque es una expresión muy transparente, muy concreta del lenguaje,
presenta descripciones detalladas que influyen pues, en los elementos que coordina la novela. Son sentimientos familiares, datos históricos, bueno, puede existir múltiples narradores que se alternan en el relato y el tiempo de atención es alterado, se altera durante la obra, se altera totalmente. Podemos esperar de una obra con realismo mágico que salte, que bailen los tiempos, se distorsionan, por decirlo así. Tenemos como ejemplo La Casa de los Espíritus de Isabel Allende y, por ejemplo, Haruki Murakami con IQ 84, como Agua Chocolate, de Laura Esquivel. También tenemos a otros escritores que han utilizado el realismo mágico. También a Marta Querol con El Infiltrado, que además fue un premio Brit. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Esto pinta muy bien. Esto pinta muy bien. De todos modos, las obras, cuando tienen realismo mágico, se disfrutan mucho. Y además, esta obra tiene un estilo poético. Seguiremos hablando de esta novela con esta técnica y a ver a dónde nos lleva, porque la estamos disfrutando mucho, tanto Mónica como yo. Vamos comentando pequeños retazos y bueno, dentro de lo espeluznante de la situación, pues ayuda mucho que tener un estilo poético porque ablanda un poco. A nivel personal, yo no conocí a mi abuelo paterno porque murió en la Guerra Civil, cuando bombardearon Madrid. De hecho, mi abuela huyó embarazada de mi padre, que no conoció nunca a su padre, nunca, huyó a Francia. Y allí, a día de hoy, está toda la familia por parte de padre en Francia, viviendo en Francia. Qué cosa, ¿no? Es interesante porque a la vez que yo voy leyendo esta novela, también puedo ver un poquito las circunstancias que pasó mi abuelo, que está muy distorsionado en la familia porque no tengo mucha relación con la familia paterna, he perdido mucho el hilo. Mi hermana mayor tiene más conocimiento de estas cosas, es la que me va informando, pero es interesante porque también puede ser parte de la historia de mi familia. Así que, además, mi padre era el único varón, él tenía 2 hermanas y fue el único varón de la familia. Pues nada más, seguiremos hablando de esta novela. Adiós. Bienvenidos a esta sesión de este diario de una lectura y bueno. Es que no tengo palabras, no tengo palabras. La novela es una fantasía pura, de momento yo creo que si sigue así, es una novela que debería leer como lectura obligatoria todos los escritores, porque la forma que utiliza las descripciones, las metáforas, el estilo poético y la acción, porque el ritmo no baja, es espectacular, espectacular. Es más, da tanta información con ritmo que no quieres perderte ningún detalle. Esto me ha sucedido mucho escuchándolo. Escuchándolo tenía que estar muy atenta porque todo era riqueza, 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 riqueza. Y claro, suerte que tengo el libro, porque luego lo repasaba en el libro. Y era maravilloso, maravilloso. Lo voy comentando con Mónica, que también está como yo, que las dos estamos ahí y no nos hacemos spoiler, claro. No nos destripamos nada. Pero de momento tengo que deciros que tiene muchas técnicas, ¿de acuerdo? Tiene muchas técnicas. Las he apuntado aquí. Lo primero, habla de la Guerra Civil Española, por supuesto, y es muy objetiva la novela, porque no idealiza ni un bando ni otro. Me encanta, porque hay novelas que idealizan bandos. No, aquí no. Y además, ¿cómo repercute eso en un pueblo? Por lo tanto, estamos ante una novela neoruralista. Muchas veces hemos hablado de este término. Vamos a repasarlo. Vamos a comentar un poquito qué es este término, esta corriente, por decirlo así, el neoruralismo. Bueno, pues es una corriente literaria que se inició en el siglo XXI y fue un género que tuvo su época dorada en la etapa franquista, sobre todo, y en la transición. Tiene como contexto todo referente al campo, al mundo rural. Y tenemos muchas novelas como ejemplo que conoceréis: Las ratas de Miguel Delibes, La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, Intemperie de Jesús Carrasco.
Pues aquí estamos ante una novela con ese estilo. El campo, hay muchas metáforas, tenemos ahí el realismo mágico muy, muy presente. ¿Y cómo se cuenta el tiempo para el pueblo? ¿Cómo afecta el tiempo y la situación eh, política en un pueblo? Tenemos a Antonio el vaquero, que es el más guapo del pueblo, que hacía collares de agua. Tenemos María, que engorda y queda encamada con una obesidad mórbida, pero le inyectan una enfermedad y pierde todos los kilos y se quedan 40 kilos en una noche. Tenemos muchas, muchas, muchas cosas. ¿Cómo mide el tiempo el padre de María, que se ha metido en un nicho a vivir porque tiene miedo a la muerte y así ya se va acostumbrando? ¿Cómo espera a su hija después de 21 años para verla? ¿Y el ramo que ha hecho de flores silvestres? ¿Cómo cuenta el tiempo con ese ramo? Pues dice que no se mueve de la puerta hasta que las flores caen. Entonces, me he fijado que utiliza mucho la naturaleza para crear acción, crear hilos, más metáforas también, pero crea hilos para conectar y estamos ante la falacia patética. Cuidado, que el nombre puede sonar malo, pero no lo es. ¿Qué es la falacia patética? También hemos hablado muchas veces de este concepto en literario, técnico. Voy a explicaros qué es la falacia patética. La falacia patética consiste en utilizar el clima, bueno, ya puede ser el clima, es un recurso en realidad, el clima y todas las cosas de la naturaleza, objetos inanimados naturales, que consiste, es un recurso que consiste en forzar la sincronía entre fenómenos climáticos y el estado del ánimo de los personajes, ¿no? Bueno, John Ruskin llamó a este recurso la falacia patética. Y aunque parece que sea un concepto negativo, no lo es, no es. Sí, se usa bien y no se abusa de él. Como os he mencionado antes, cuando el padre de María le espera en la puerta del cementerio a ver a su hija después de 21 años y lleva un ramo de flores silvestres, ¿cómo se cuenta el tiempo de que él ha estado allí plantado? Cuando se le caen las flores al suelo. Utiliza las flores como falacia. El clima, la lluvia, también utiliza todos los fenómenos naturales, también la propia naturaleza, y es muy interesante. Hay una relación entre el estado de ánimo y la naturaleza. Cuando llueve, nos podemos sentir tristes. En las novelas de terror normalmente hace mal tiempo, ¿no? Y hay muchos autores que han empleado este recurso, entre ellos la gran Emma de Jane Austen. O sea, la novela Emma de Jane Austen utiliza los fenómenos atmosféricos para relatar el estado de ánimo del personaje protagonista, ¿no? Bueno, no sé qué os ha parecido. A mí me parece una virguería. Una virguería lo que está haciendo este autor. La verdad, de momento lo estoy disfrutando muchísimo. Otra cosa, hay personajes que rompen la cuarta pared. Sí, sí, rompe la cuarta pared. ¿Qué es la cuarta pared? Bueno, este es un término que tenéis en el diccionario Brit de metaliteratura. Rompe la cuarta pared se usaba mucho es una fórmula que se usa en teatro, que es cuando un personaje se dirige al público y le habla directamente al público, interactúa con el público. Entonces, cuando el personaje se dirige a la audiencia, le habla, le mira, interactúa con ella, ese concepto, aunque se aplica en teatro, también se usa en televisión, en literatura, en el cine. Y entonces se interrumpe el ritmo narrativo para hablar con el lector de forma directa. Hay un momento que se hace, cuando le dice que a los oyentes ya les explicará lo que es que broten acelgas en el campo, cuando no toca. Yo me he quedado, utiliza muy bien los cliffhangers. Bueno, yo estoy, vamos, es como un descubrimiento esta novela. Estoy leyendo a la vez la de Francisco Castro, La oración del mal, y la verdad, menudo diferencia, menuda diferencia. Seguiremos leyendo y comentando y nada más. Hasta otra sesión. Adiós. Bueno, la novela, como ya he comentado en otra sección, no se involucra en idealizar ningún bando en esa guerra civil.
Hay una frase que lo resume muy bien de un personaje cuando le dice, los santos son los que votan por sus ideales, pero después tragan lo que venga, no los que se toman la justicia por su mano, de derechas o de izquierdas. Uf, las barbaridades que se hicieron en los dos bandos, las barbaridades, en una época muy convulsa, ¿no? Estamos hablando de cuando ya Alfonso XIII huye de España, huye. Mm, Me ha parecido tan interesante todas las metáforas, es que no quiero desvelar nada, todas las metáforas que utiliza ante la huida de personajes que parecía que iban a arreglar el país, cómo huyen de España a tener una mejor vida y deja aquí un caos, me ha parecido, se me han puesto los pelos de punta. Bueno, pues bienvenidos a esta nueva sesión de la península de las casas vacías. Muchos me habéis preguntado en privado y otros en público sobre esta novela, porque, claro, yo entiendo, da miedo, 704 páginas. Menudo libraco. Lo entiendo porque yo tengo por empezar El señor Foch de Joyce Carol Oates, porque tengo terror también. Pero os puedo decir que llevo un cuarto de la obra y a mí me está sorprendiendo muchísimo porque es un libro de acción, no es un libro lento, no, 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 no es nada lento. Se lee muy bien, se disfruta, tienes que pararte porque es pura poesía. Es el horror versado, la guerra civil, lo que sucedió en España, en Jándula, un pueblo imaginario, en un país imaginario llamado Iberia, imaginaros, con realismo mágico, bueno, increíble, increíble porque cada capítulo es una nueva sorpresa, os lo digo en serio, os lo digo en serio, que a mí también me dan miedo los tochos. Os podía hablar de la envidiosa del pueblo, es una novela coral, que hay muchos personajes, es verdad, pero bueno, poco a poco le vas cogiendo el hilo, hay muchos hechos históricos explicados. Durante la obra, hasta la primera parte que ya he leído, hay muchos augurios, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que crezca acelgas en las épocas que no tienen que crecer, eso es un mal augurio, y explica por qué. Las supersticiones en los pueblos, cómo se lleva la muerte, es increíble, ¿eh? Todo también explicado. De verdad que la estoy disfrutando. No es una novela para correr porque no es que sea lenta, es que pasan muchas cosas, tiene mucha información cada capítulo, muchas supersticiones. Es que os podría contar tantas cosas, pero no quiero desvelar nada. Mm, El narrador es un personaje más, anticipa, participa, rompe la cuarta pared. Mm, ¿Qué queréis que os diga? Hay una crítica que he visto en redes sociales que habla de una lectora que dice que no hacía falta que fuera tan dolorosa la obra de la pérdida de la familia de sus miembros, pero en realidad, dentro del dolor, yo digo, es que es un horror versado, un horror versado. Luego la peculiaridad de cada personaje es distinto, cómo van a la guerra, cómo afecta la guerra, cómo dividió esa guerra a España. Bueno, y luego la lección histórica de cómo se llegó a ese punto de una guerra civil, cómo se llegó. Es muy objetiva esta obra con los hechos históricos. Ambos bandos cometieron atrocidades, ambos bandos, y cómo eso afectó a un pueblo y a una familia. Yo de verdad no tengo palabras. Hay un capítulo, el capítulo 17, que me he reído lo que no está escrito, porque además le mandé el pantallazo de ese trozo de la obra a Mónica, que también está leyendo la obra, y le dije, esto es pura poesía. La conversación entre cuatro mujeres ancianas, entre 70 y 80 años, de lo que harían si viniera la guerra, y se hacen llamar las cuatro jinetas del apocalipsis. Que no tiene desperdicio, el horror te saca una sonrisa, el horror te saca una sonrisa. Bueno, seguiré hablando de esta obra porque de verdad la estoy disfrutando. Además, yo la estoy escuchando porque la tengo gratis en Audible, en la suscripción. Mientras trabajo la escucho.
Luego voy a casa por la noche y la leo y la disfruto un montón. Ahí subrayo mi libro con lápiz. Ya eso que es una herejía para muchos, pero mis libros los disfruto yo como me da la gana. Y me pongo mis notitas al lado y ta, ta, ta. Ya saben mis amistades que si yo les presto un libro va a ir subrayado. Que no lo quieren, que se lo compren. Este es mío. Y voy ahí por la noche subrayando. Tengo que deciros que en Audible no tiene desperdicio. No tiene desperdicio la narradora, que es Aitana Sánchez Gijón. ¡Qué bien lo hace! ¡Qué maravilla! Pone voces, teatraliza. Bueno, es que lo estoy disfrutando tanto. Es que solo puedo deciros, leedla, disfrutarla. Y si te la tenéis en audiolibro, también escucharla. De verdad que una cosa no quita la otra. Es una simbiosis perfecta. Leer y escuchar una obra. Bueno, seguiré hablando. Adiós. Bueno, bienvenidos a esta nueva sesión. Y hay una mención a un personaje. Siempre en los pueblos, pues hay personajes. Aunque es un pueblo jándula que, bueno, que todo el mundo se lleva bien, pues hay un personaje ahí oscuro, como es la prostituta Irma. Y me recuerdo mucho a la película Irma la Dulce, que es una comedia musical de 1963, protagonizada por Shirley MacLaine, que hace de Irma, y Jack Lemmon, que hace de un policía que es despedido de su trabajo, ¿no? La diferencia, ¿no? Irma la Dulce en la comedia es una mujer buena, benévola, y aquí tenemos el contrapunto, ¿no? Esta Irma es la envidiosa del pueblo, la prostituta, la que todo ve negativo, y cada personaje es muy peculiar. Luego, la diferencia entre la técnica de cuando se abusa de una técnica o no se utiliza bien y cuando se utiliza perfectamente. La falacia patética, el utilizar los elementos naturales, las cosas inanimadas, para mostrar los ánimos de los personajes, ¿no? Ya hemos hablado de esto, de los elementos atmosféricos. Las películas de terror, por ejemplo, la música es más siniestra, si el tiempo siempre es malo, pues lluvia o tormenta, ¿no? O los elementos, una flor, para medir el tiempo, como pasa en esta novela. Lo bueno que tiene aquí que es que utiliza la técnica perfectamente. El hecho de que crezcan acelgas fuera de temporada tiene un significado, es un augurio. Y me he acordado de una novela en que abusó tanto y utilizó tan mal la técnica que ahora aborrecí, que era una novela que hablaba de pantanos, de cómo afectaba al ánimo de las personas el que se llenara un pantano o no se llenara. Pero de todos modos, es que era una novela que coral también, pero que, madre mía, ¿cómo te puedes acordar de una novela cuando te ha disgustado y es mala, eh? Cuidado, las novelas malas también quedan en la memoria del lector, ¿eh? Venga, ánimo a los que escritores pésimos. Pues nada más, seguiré hablando de esta obra. Adiós. Bienvenidos a esta nueva sesión de la Península de las Casas Vacías. Sí es cierto que el horror está versado. Hay partes en las que el horror es tremendo, tremendo. Y la objetividad de la obra con los acontecimientos históricos me está gustando mucho porque muestra los dos bandos, los horrores que causaron, que dan asco, de un lado y de otro, ¿eh? De un lado y de otro. Hay ahí un realismo mágico fantástico, hay una conversación entre el narrador, que es un personaje más, que es como un dios en la novela, y Franco. La verdad, me ha parecido muy, muy original. Hay mucha metaliteratura y no deja de sorprenderme la novela. Bienvenidos a esta nueva sesión de la Península de las Casas Vacías. Tenemos un narrador que interactúa como un dios, estamos en una ficción histórica y con metáforas puras. La metáfora pura no precisamente comenta el símil real que hay. Es una metáfora que es el propio lector el que tiene que imaginar a qué se asemeja en la vida real. Y en la impura es al contrario, que ya en la misma frase se da
la metáfora y el correlativo. Creo que es una novela que deberíamos leer todos, precisamente porque ese ambiente de la guerra civil española, ese ambiente, esos dos bandos y ese tercer bando del que habla la novela, que es la gente que no está en ningún bando, que solo quiere vivir, como es el caso de nuestro protagonista. Sinceramente, deberíamos leerla para ver lo que está sucediendo hoy en día con la polarización de la sociedad, los extremos, fomentado precisamente por los políticos, por nuestro presidente y por la oposición. Y es una pena, es una pena. Es un caldo de cultivo, esto es un caldo de cultivo y es una pena. Hay muchas cosas que nos recuerdan lo que está sucediendo hoy en día. Yo regalaría este libro al presidente, al señor Sánchez y al señor Feijóo. Y en realidad todos los que tengan un grupo parlamentario deberían leer esta novela y ponerse las pilas por nosotros, el pueblo. Por nosotros, porque aquí van a pillar, yo creo que van a pillar el tono. Seguiremos hablando de la novela, porque está muy interesante. Hay horror versado, eso sí. Sé que da miedo, 704 páginas, pero yo la verdad me lo estoy pasando muy bien y también lo estoy pasando muy mal. Porque es una novela que no aburre. No aburre. Seguiremos hablando. Adiós. Bueno, pues en esta sesión ya estamos aquí con la familia de Odisto, que es precisamente esa familia alrededor de Odisto. La protagonista de esta novela es una novela coral porque toca a todos los familiares de Odisto, pero le ha tocado a Odisto ser el protagonista ante la guerra civil. Hay un capítulo que es bastante duro, duele, araña, pero es necesario. Es necesario saber estas cosas, es necesario meterse en la atmósfera que ha creado este escritor. Hay mucha ficción histórica porque cuando se habla de... Esto me ha hecho mucha gracia porque me ha hecho dudar. Digo, no puede ser. Si Almudena Grandes no es tan mayor, lo tengo que buscar. Claro que no es tan mayor. Porque rescatan los libros de la Biblioteca Nacional y se llevan libros de Almudena Grandes. Que Almudena Grandes no había nacido, es del 60. Ahí son licencias que se dan en las ficciones históricas. El realismo mágico muy presente. Bello. Es lo que embellece esta obra. Lo que hace el horror versado, lo que hace que tú leas y aunque arañe, es una de cal y otra de arena. El narrador es otro protagonista. Y por cierto, como yo lo estoy escuchando y leyendo, qué bien narra Aitana Sánchez Gijón. Qué bien narra. Bienvenidos a la última sesión de La península de las casas vacías de David Uclés. Bueno, ya la he acabado y estoy impactada. El narrador de esta historia, ya sabemos quién es. O narradora. Ahí lo dejo porque es que no quiero desvelarlo, porque no se dice enseguida. Para que si la leéis, pues os sorprenda como me ha sorprendido a mí. Tenemos a Eva, que esos augurios que aparecen en ciertos capítulos también. También se descubre quién es Eva. Y estamos ante una novela circular. ¿Por qué es una novela circular? Bueno, pues porque acaba como empieza. Después de haber visto todos los avatares de los personajes durante la historia. La estructura circular de una novela es una estructura que permite ver la evolución de los personajes, una vez que han vivido pues, una serie de azarosos episodios vitales, y lo que se ve al final es una visión de todo el resultado de la obra, de toda la trama, de esas experiencias, y por supuesto se conecta el principio con el final. Esto lo hace muy bien. Vemos la familia de Odisto, que es el personaje principal,
aunque la novela tiene muchos personajes, también importantes, pero el principal es la familia Dodisto, como él empieza de una forma y acaba de la misma forma. Mm, la verdad es que es una novela fantástica. En anteriores sesiones os he hablado de todas esas técnicas narrativas que ejecuta a la perfección, como es la falacia patética, como es esta trama de personajes. Bueno, es una novela que lo tiene todo. También tiene frases perfectas, citas, muchas citas. No se hace pesada a pesar de las 704 páginas. También tiene música. Yo recordad que he escuchado esta novela en el audiolibro que narra Aitana Sánchez Gijón, fantástica, y a la vez la he leído. Ha sido un placer, me ha llevado mi tiempo, lo he pasado muy bien, lo he pasado muy mal, duele, es una novela que duele, y retrata de una forma, en ficción histórica y con realismo mágico, retrata lo que sucedió en un país dividido por ideas, que al final podemos reconocer hoy en día en la sociedad ciertas cosas que sucedieron en el pasado. Bueno, yo la verdad me lo he pasado bien y mal. Es una experiencia. Si queréis una experiencia, aquí tenéis una experiencia literaria. No deja indiferente a nadie. También tiene una trama de ideas y pensamientos porque los personajes también evolucionan. Los ideales, un país imaginario, un pueblo imaginario, Jándula, que es ficticio, Iberia, un país imaginario, que perfectamente, pues bueno. Y mucha historia, mucha historia. Hay hechos históricos mezclados con realismo mágico y con ciertas licencias. Ya hemos hablado de eso. No puedo decir nada más, solo tengo que deciros que tenéis La península de las casas vacías de David Uclés del 2025, editada por Siruela. Yo creo que es una novela que tenéis que leer, de obligada lectura, sinceramente de obligada lectura. Y por cierto, lo que me ha gustado mucho es que cita precisamente Lérida, cita Lleida, cuando cayó en esa temible batalla del Ebro, cayó. Y bueno, es un paseo por España, aunque aquí en la novela se le da el nombre de Iberia. Tenéis que leerla, en serio. A mí me ha impactado muchísimo. Es una novela que me recomendó Mónica y le estoy muy agradecida. Y ¿qué queréis que os diga? Es que no tengo palabras. 5 estrellas, por supuesto. Por cierto, que el autor estará aquí en Lérida el 3 de marzo, presentando el premio. Parece que es el premio Nadal lo que ha ganado. Me parece que es el premio Nadal. No estoy ahora segura, no me hagáis caso, pero yo pienso leerlo, porque tiene una prosa poética. El horror versado. Nada más. Adiós.